Te Un voy a momento de preguntar, ocio. te conozco, te voy a preguntar, Sí, porque vos sos militante 24/7. sí. Escúchame, ¿tenés momentos de ocio? Tengo momentos de ocio, sí. Ah, estás Sí, sí. rompiendo un paradigma que yo estaba. No, yo considero que momentos con amigos, con mi pareja, mi compañera, son momentos de ¿La ocio. soledad te pega con un momento de ocio? La soledad, sí, sí. Me puedo cocinar algo particular que tengo ganas y ahí me distraigo un rato. Bien. ¿Tiene Eh, alguna bebida, algo Puede que lo ser, ayude? sí, puede ser. Fernet. Mi bebida para cortar el día es Fernet. Así no va al pecho. Nacho Un Cámpora, Fernet, sí, qué sí. mundo que tenemos, por favor. Qué mundo, qué Cada vez mundo. escala más. Arancelado ¿Viste? y con fraudes electorales. Qué loco, Así es el mundo que nos comprobadísimo. Así toca. empezamos la Che, pero columna de nadie Nacho. puede hacer nada, es comprobadísimo el fraude. El fraude, mira, lo que denuncia o denunció inmediatamente una vez que se conocieron los resultados en Ecuador, la Corte Nacional Electoral lo dio como ganadora a Daniel Noboa, el presidente actual, con el Claro. 55,8% de los votos, y a Luisa González, la candidata de correísmo, le dio un 44,12. O sea, casi el mismo resultado que en la primera vuelta para Claro, no Luisa sumó un voto. y no sumó un voto. O sea, no Con sumó y un restó, acuerdo con el sería. tercero. Con Hace un un acuerdo. acuerdo, lo hablábamos la semana pasada, con un acuerdo ¿Viste? con el momento Pachacutic, eh, efectivamente no sumó y restó, pero todo que apareció se lo llevó Novoa. Obviamente eso ya generó dudas inmediatamente. Rápidamente militarizaron la Comisión Nacional Electoral, el CNE en Quito. No sé si ustedes vieron, pero se suspende una conferencia de prensa para anunciar resultados tipo 8 de la noche, eh, donde ya sabía la tendencia. eh, y se militariza el lugar. Claro. Había militares ecuatorianos encapuchados con armas largas en el lugar, y rápidamente, una vez que efectivamente se anuncian los resultados oficiales, se anuncian en términos de que la información ya está Claro. girando. Muy rápidamente Luisa González sale a denunciar el fraude. Dice que es un fraude grotesco, el más grande de la historia del país. eh, y rápidamente en redes sociales, Andrés Arauz, que lo mencionamos la semana pasada, había sido el candidato a presidente de Pierre con Novoa la elección anterior en el balotaje, empieza a difundir en su cuenta X actas que no tienen la firma de las autoridades de mesa de Claro. muchas mesas, no de una, sino de muchas. eh, y que además contrasta y pone en discusión un tema que seguro nos interesa, que es el tema de las encuestas. Porque en todas las encuestas, si bien eran muy parejas, las últimas daban ganadora a Luisa González Claro. por un punto y Qué medio. locura. O sea, ninguna daba un resultado abrumador a favor de ella, pero mucho menos reflejaban más de 10 puntos de diferencia en un balotaje entre Novoa y Luisa. Rápidamente hubo expresiones de distintos líderes del mundo progresista, sin duda de América Latina y del mundo, pidiendo que se esclarezca la situación. Incluso el encargado de la OEA en Ecuador salió ayer a decir que bueno, que había que revisar la situación del balotaje. Lo que pide Luisa González es el reconteo y la apertura de todas las Claro. urnas para contrastar si efectivamente la victoria, como fue anunciada en Novoa, es tal o se confirma el escenario de fraude que venimos hablando. Ahora, si vos, perdón, digo, Sí, me obvio. meto de cuchara, ¿no? Si vos no tenés un poderoso equipo de fiscales, Sí, de representantes en el momento que se hace el escrutinio, porque hoy ya con el tiempo que se tomaron, tipo a lo Bush, te dibujaron la planilla como no, quieren. que además, digamos, tiene condimentos esto. La presidenta de la Comisión Nacional Electoral, su hijo, es funcionario de Novoa, es en el consulado de Ecuador en Estados Unidos. Claro. O sea, y en la previa, todo lo que intentaba imponer el Partido de la Revolución Ciudadana para discutir la posibilidad de fraude, ya se venía diciendo algo conocido, eh, fue negado sistemáticamente. Entonces, uno lo que entiende es que se configuró un escenario en el cual el fraude era posible y se iba a llevar a cabo más allá
de la buena voluntad de unos Claro. o de otros, lo cual es terrible porque es una nueva instancia en términos de cómo los poderes concentrados de los distintos países, en el caso de este Ecuador, empiezan a desdeñar del escenario democrático como una necesidad, digamos. Claro. Por la fuerza también podemos gobernar y podemos imponer incluso un escenario de fraude que nada suceda. Eso es complejo, por eso rápidamente hubo asociaciones, sobre todo americanas, de juristas, la Internacional Antifascista, que tiene su sede en Caracas, y acá después discutamos por qué sale ese lugar. El mismo Rafael Correa salió rápidamente a denunciar la situación, y otros y otras, porque en todo caso lo que ahora se pone en juego es un escenario de una democracia ya venía complicada, lo hablábamos la semana pasada, con muchos hechos de inseguridad, con el narcotráfico descontrolado en torno a la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, un escenario de legalización de toda esa violencia paraestatal, ¿no? O sea, y obviamente en eso también los que pagan el plato son el pueblo trabajador, Claro. el pueblo en general, pero los trabajadores y trabajadoras, en el caso ecuatoriano particularmente las comunidades de pueblos originarios, que son un factor importante en la vida ecuatoriana. Claro. Ah, que Se- habías comentado que claro. Luisa había hecho las había paces. hecho el acuerdo. Entonces, efectivamente, ahí hay una situación que atender, hay que denunciarla, sin duda. A nosotros nos agarra en Argentina en medio de un escenario electoral, y eso siempre es una complejidad para el campo popular de nuestro país, pero aún así hubo expresiones de varias organizaciones políticas, particularmente de Argentina, en torno a esta situación, y de todo el continente, de Chile, de Uruguay, no así los gobiernos. Por ejemplo, Boric, a diferencia de lo que dijo de Maduro y las actas de Maduro, Boric esta vuelta no dijo nada. Claro. Y el otro factor que quería sumar para seguir intercambiar o pasar al otro tema, No. el punto es que uy, se me fue la idea. Bueno, mientras te pregunto, Dale, Nacho. pregúntame y yo ahora retomo. Esto que decías que Luisa planteaba que se reabra el conteo, ¿no? Sí. Digo, ¿es posible que suceda? Es posible, pero por lo que decían especialistas en el sistema electoral ecuatoriano, tiene que haber denuncias concretas sobre qué se tiene que reabrir. Claro. No de por sí vos podés pedir, che, se tiene que abrir todo. O sea, tiene que haber, por eso hay algo que retomo algo que decía el negro, lo que tiene que suceder es que vos hayas tenido una estructura de fiscales muy poderosa, Claro, o sea, como muy para presente que den... también, para que puedan dar cuenta de, che, mirá, las irregularidades son en el 70% de las urnas. Entonces, si vos tenés en el 70% de las urnas, cualquier poder electoral que se preste de ser independiente y transparente, definiría que hay que abrir Puede todo. ser testigo, Claro, sí. claro, Porque no se pueden tener en cuenta las encuestas que vos decías que, por ejemplo, había más del 10% de no porque son diferencia. encuestas como las que Compradas. Claro, las que suceden en nuestros países, digamos. Claro, no De es hecho, en serio, yo serio. quería traer eso, buenísimo lo decís, porque las encuestas en los últimos tiempos la vienen pifiando, ¿no? Todas. Yo creo que hay una cuestión de método, porque se siguen haciendo muchas por teléfono Coincido. de línea, o sea, te llaman... Pues son muy caras las otras. Claro, porque son muy caras las otras, aunque ha habido avances sobre todo en encuestadoras interesantes. No sé, pienso en la CELAC, la de Alfredo Serrano Mancilla, que ya pasó a un formato absolutamente digital, se hace por Google Forms, digamos, o sea, tiene un formato mucho más amigo de 2025, pero efectivamente la mayoría se hacen telefónicamente, y eso implica que vos llegás a un público relativo. O sea, yo Sí, pregunto, porque ¿quién de nosotros acá tiene teléfono fijo en su casa? Claro. Y si lo tuviera, ¿quién lo usa? O sea, Claro. porque Exacto. hoy es un adorno si hay un Yo teléfono tengo fijo en Sí, casa. el teléfono y solamente mi mamá me llama. Es la única que Bueno. tiene teléfono fijo. Sí. A mí me pasa, yo tengo porque hablo con mi abuela. O sea, Claro. por lo único yo sigo teniendo un teléfono fijo. Mi abuela no usa celular, es una señora de 96 años. Claro. Y bueno, Sí, por es eso. muy, como decís vos, es a un grupo muy pequeño el que se dirige o el que se puede sacar datos. Claro. Porque es como decís vos, quizás el teléfono en línea quedó para la gente más grande, como en el caso de tu Totalmente. abuela, también la mía. Sí, claro. En mi casa tenemos, por ejemplo, y yo he contestado encuestas porque me gusta ahí. Bueno, eso lo pero- hacemos, Buenísimo. claro. Claro, buenísimo. pero decís, bueno,
O sea, yo no soy como el referente, o sea, sé No, que claro. hay muchos que de mi edad que ni tienen teléfono. No, claro. Entonces Sí, es sí. como, bueno, ¿en qué ¿Dónde lo público? encontrás? Exactamente. Claro, ¿qué público Exactamente. es el que responde? Y sobre eso, si nos retrotraemos a las últimas elecciones en nuestro continente, en general hubo fallos grandes en términos de lo que reflejaban las encuestas, que además todos también hoy sabemos, y nadie lo oculta, que de acuerdo a quién es el encuestador o a quién pide, encarga esa encuesta, obviamente tiran resultados en la tendencia de quien al fin y al cabo paga Totalmente. la encuesta. Totalmente. Yo en ese caso hago cargo a los medios. Bueno, Le hago cargo obvio. a los medios de comunicación que intentan direccionar. Viste que hay un libro de Giovanni Sartori, El carro ganador, viste que dice cuando ya va a ganar, va a ganar, va a ganar, bueno, voto al que gana. Y no es así. Claro. Ese es el tema. Nacho, si Buen seguimos arancelando, ¿dónde vamos a terminar? Sí, seguimos arancelando. Y Nos bueno, van a arancelar la eh, entrada a la CTA más o menos. caro, van a poner un molinete que Sí. Trump quiere que paguemos un arancel. No, yendo al tema de aranceles. Ahí, en la última semana, la semana pasada acá hablábamos de los iPhones y el Sí. costo que iban a tener. Sí. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Trump quitó a todo el sector de semiconductores, microprocesadores y teléfonos celulares, particularmente de iPhone, de los aranceles Claro. recíprocos. Entonces se aseguró que la línea de producción, la cadena de producción, que es principalmente de China, pero también de Taiwán y de la India, siga su curso y no haya incremento, No afecte al consumo interno. no O afecta sea, al consumo había interno. cavado su pozo Claro. y le volvió a poner tierra. Claro. En el medio hubo una jugada. Si bien la principal fábrica de iPhone está en China, en China sí, que es Foxconn, también se fabrican iPhones desde hace relativamente poco tiempo y no todos los modelos. En India, en Chennai, una fábrica de la misma empresa taiwanesa de Foxconn, Claro. y también se empezaron a fabricar hace muy poco en Vietnam. Esa es la búsqueda de Apple de salir de la dependencia de la producción china. O sea, y mientras tanto, ellos siguen intentando volver a producir en Estados Unidos, lo cual lo descartan porque de por sí solo eso tendría un costo de más del 90% de incremento en el valor de un Claro. teléfono. Y además el tiempo. Claro. Además el tiempo, claro. Y además porque la cadena de producción, digamos, está siempre próxima a donde viene la materia prima, los componentes, que son miles en un teléfono, y todo está concentrado en esa zona del mundo, digamos, en Asia. Ahí hablábamos la semana pasada un poco de cómo se traslada el centro productivo, se trasladó a esa región. Si se Y eso ahora despierta está en Ford, cuestión. si se despierta Ford se muere, ¿no? Viendo esta Sí, Norteamérica. claro. Sí, sí, todos los grandes industriales norteamericanos, Qué locura, Ford ¿no? a la cabeza, sin duda. Qué locura, ¿no? Ahora bien, este avance y retroceso, porque no está muy explicitado, Ujú. que por ejemplo que con México también tuvo una política en particular. Con México tuvo una política en particular porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos, a través del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Eh, pero, digamos, son economías muy integradas. Claro, Entonces romper eso de por sí por un arancelamiento brutal implicaría problemas en el abastecimiento de ciertos productos para el mercado norteamericano. Claro. Esa es una de las grandes dificultades con la que se encontró Trump o el gobierno norteamericano en su conjunto, Trump a la cabeza sin duda, para avanzar de manera decidida sobre México Exacto. e incluso sobre Canadá, aunque Canadá tuvo una posición menos firme a la hora de discutir y terminó cediendo en ciertos aranceles que le implementaron finalmente. Pero con México está en Punto a stand-by, digamos. punto O sea, a favor de Sheinbaum, entonces. punto a favor de Sheinbaum, que es interesantísimo lo que está haciendo. Como contrapartida de tema. Europa, muy lameculo. Nada, Europa, bueno, sí, claro. Sí, Es sí. increíble, porque como continente en sí es un poder. Sí, y de hecho eso implica que hoy, al calor de las últimas elecciones europeas, donde uno podría haber cierto avance, aunque no fue el que vendían los medios de las ultraderechas Tal cual. y los sectores nacionalistas, y un retroceso de los sectores progresistas y pro Unión Europea, digamos, obviamente esas voces vuelven a aparecer. O sea, vuelve a aparecer Le Pen, estamos relativamente cerca de la elección en Francia, Sí, 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 presidencial, el año pasado fue la elección parlamentaria que sorpresivamente gana la izquierda, el frente de izquierda,
que no es el de acá, es distinta la composición, mucho más amplia. Eh, y volviendo a Francia, aparecen las voces, obviamente, de, bueno, la Unión Europea queda caduca porque si nosotros no nos plantamos frente a los aranceles de Estados Unidos como bloque europeo, Francia, un país altamente industrializado, Alemania, un país altamente industrializado, pierden efectivamente un montón en ese intercambio comercial, se ven sumamente perjudicadas sus industrias. ¿Y cómo quedan los que juegan de líbero? Por ejemplo, Bueno, Inglaterra, claro, ese este, es el problema. Esos países tienen menos intenciones de ir a una disputa, o por lo menos de plantar cara, porque ellos están asociados en un nivel más de la economía de servicios, digamos. O sea, y si bien ahí efectivamente hay siempre competitividad y tensiones propias del mercado, pero no te afecta pero no te directamente a una afecta, producción. claro, no te afecta a la producción de bienes materiales, ¿no? Ahí O sea, entendí. que a Francia sí, a Alemania particularmente también, a esos dos en particular, a Italia también. Italia es ¿Por qué? porque Italia sigue siendo una de las uno de los grandes países industriales de Europa, aunque perdió mucho volumen Sí. de su economía. ¿Solo es automotriz o tiene más No, cosas? no, no. Italia tiene Acero, tiene una industria muy desarrollada, claro. quizá hoy menos grande o voluminosa de lo que era en los 70, en los 80, pero sigue siendo un país altamente industrializado. España en menor medida, pues es un país que tiene una economía más mixta, digamos. Pero el más perjudicado, si uno tuviera que poner uno, es Alemania, porque Alemania tiene una economía altamente industrializada y con poca producción de materia prima. Ellos dependen de la materia prima para poder producir. Tal O sea, cual. Aún así, Nacho, perdón. no, sí. ¿Italia tiene producciones en China? O sea, Sí, tienen, sí. En general, la industria europea tiene mucha producción dislocada en China de bienes de consumo, digamos. ok. Sí, existe. Casi te diría que hasta Fiat, vamos a hablar de la automotriz por Sí, excelencia de Italia, muy querida en nuestro país porque es parte de nuestra historia también. Mirá. Eh, Fiat para entrar al mercado de los autos eléctricos hace 4 años, eh, Europa lanzó una normativa que en 2035 tienen que ser todos los vehículos de transporte de personas tienen que ser eléctricos. O sea, eh, y los vehículos de proximidad, los que entran a las ciudades, digamos. sí. Eh, Eso tuvo una revolución en la industria europea automotriz. Bueno, Fiat, como parte de un grupo más grande, el grupo de Stellantis, intenta meterse con su propia estructura al mercado de autos Tal cual. eléctricos. Lo que terminó pasando es que al cabo de 4 años se asoció a una de las grandes chinas. Claro. O sea, hizo un joint venture, o sea, una empresa conjunta donde compra tecnología china y mucho Y de lo lo que implementa. se comercializa en Italia hoy como vehículos eléctricos se fabrica en China. Quizá no la terminación del vehículo en Ensamble, sí, pero claro. sí muchos de sus componentes, o sea, claves. Eso Bien. es súper presente el tema de China en toda la industria europea. Bueno, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque esta semana en TikTok hubo videos de chinos, chinas, Sí, que estaban mostrando como la fabricación de productos, como por ejemplo de carteras Gucci, Prada, ajá, mostraban cómo ellos contaban con calidad, con mano de obra totalmente. capacitada para Totalmente. Sí, realizar sí, sí. eso, y era como, ¿van a poder los europeos, los estadounidenses, lograr este producto que No, nosotros claro. estamos Mucha, haciendo? mucha de esa industria, por ejemplo, Gucci, Prada, dos marcas históricas europeas, digamos. Ah, eh, está el video, dicen ahí. Te quieren mostrar el video, muy Nacho. Sí, bien. mientras Nacho igual cuenta. No, digamos, mucha de esa mano de obra, Sí. que además son recursos humanos, no es solo la maquinaria, digamos, hoy no existe en Europa. O sea, Claro, son, Claro. son capacidades que cuando no hay producción se pierden. O sea, claro. Y tiene que ver, puede tener que ver esto Mirá. que plantean, la moda y digamos, es esa época de mucha ganancia, entonces Sí. era preferible que trabajen otros y que vos pagar para que Totalmente, te lo claro. hagan. Sí, obvio. Era digamos, en la competitividad del sistema en general económico, vos necesitas maximizar tu ganancia y minimizar Claro, costos, digamos. Ese obvio. es el fin.
Bueno, China vino a suplir esa necesidad Claro. con bajísimos costos de producción. Hoy hay que decirlo, China hoy se especializa más en productos tecnológicos o de cierto desarrollo en términos de valor, o sea, de alto valor, y mucha de la producción, la otra vez lo hablábamos, zapatillas, jeans, remeras, Sí. cosas que nosotros usamos cotidianamente, la trasladaron, incluso empresas chinas la trasladaron a el sudeste asiático, Claro. a Vietnam, a Tailandia, Mis Womo, a Indonesia. el Womo que tengo yo ahora, Sí. 3 por 5.000. No, 3 por- Una República ganga, Popular Una China. ganga. existe. República Popular. Womo, excelente, ¿eh? Antitranspirante, todo. Bueno, sabés que también mencionaban en el video como que decían que eran unos vagos, ¿viste? Los chinas decían como que los estadounidenses, europeos eran vagos, como que no iban a hacer este Bueno, trabajo. sí, hubo un video que se viralizó que era de estadounidenses intentando volver a fabricar iPhone. Ese era el chiste. Modo meme, Quedaron ¿no? ahí. Modo meme. Obvio no podían. Claro. No tenían ni siquiera la motricidad para manipular las herramientas que se necesitan para Ya está, para medio fabricar un camino. iPhone, tal cual. Tal cual. Eso viene. Y un último dato que me parece está bueno saber. Ayer China, y lo anunció Bloomberg, que es unas grandes consultoras de economía del mundo, agencias de noticias económicas del mundo, anunció que la administración china no va a permitir a las líneas aéreas de su país seguir comprando Boeing. Boeing son los aviones que Claro. Sí. el 50, digamos, el mercado mundial tiene dos grandes fabricantes nada más, Boeing norteamericano, Airbus el consorcio europeo, y es una muy mala noticia para Boeing porque es uno de sus grandes mercados, Claro. China sin duda que lo es. China tiene la cuarta, la sexta y la octava línea aérea del mundo entre las primeras 10. O sea, para que veamos el volumen. 3 de 10 tiene. Claro, 3 de las más grandes del mundo están dentro de China y va a la par de dos cosas, que en los últimos tiempos con los problemas propios tuvo Boeing ajenos a esto de los aranceles, perdió mercado en China y en general en el mundo, entonces está en una crisis, pero además de eso China viene desarrollando a pasos muy Agigantados. agigantados una industria de aviación civil muy capaz y con aviones de gran porte, ya no aviones chiquitos Claro. regionales, sino aviones de transporte que compiten con Boeing o con Airbus o empiezan a competir en el Claro. mercado mundial. Y para los próximos 20 años ellos creen que gran parte de los aviones que va a usar las líneas aéreas chinas van a ser chinos. O sea, Mira. ese es el trabajo que están haciendo. Oh. El objetivo. Entonces, Boeing es una víctima grosa de Sí. los aranceles entre China y Estados Unidos. Escucha, Cámpora, tengo un pedido que hacerte. A ver, Bueno, mira, el otro día leí que el único país en el mundo, digamos, país de peso, sí. que no está la familia Rothschild Ajá, es Rusia. es Rusia, mira. ¿Está? Sí. Te puedo pedir quién es la familia Rothschild, por qué domina tanto en tantos países su La muñeco. familia Rothschild. Sí, Bueno, sí. eso es una que te quiero pedir. Y para el 30 de mayo, Sí. nosotros estamos haciendo la Semana del Trabajador. Ok. 28, 29 y 30. No, de abril. De De abril, el 28, Previa al 29 y 30. primero. Claro, porque el primero es feriado, Sí, sí, después claro. metieron un puente para distraernos. Sí, sí, claro. Entonces, el 30 vos venís. Sí. Entonces, si toda la programación de la radio va a tender a hablar de un Bueno, rol, ok. y vos tenés una mirada internacionalista, porque sos parte de Sí, la claro. FIS Internacional, Sí. de cómo se están mirando estas crisis Buenísimo. derechosas Obvio. en el contexto del movimiento obrero. Perfecto. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Es mucha hincha pelota? No, súper. Además, Súper porque me interesante. parece que tendemos libremente a hablar de una situación de, por ejemplo, esto que se ha ido metiendo en todos los países del trabajo cuentapropista, El emprendedurismo. el emprendedurismo, que le Sí. quita cada vez más. El mismo trabajo remoto. Freelance. Tiene, Buen dato. o los freelance. Claro. Buen dato. Sí, Y sí. además porque van dos cosas de la mano, reforma laboral Sí, claro. y reforma previsional. Perfecto. Una va de la mano de la otra, no podemos Bueno, no dejar tratar esos una de las cosas que dicen que viene con el fondo, o que ya llegó igual, ya llegó el dinero y todo, es la ampliación de la edad jubilatoria, lo cual
a todos los que no nos jubilamos todavía nos pone en un mundo un poquito más difícil. ¿no? Hostil. A mí Sí, claro. me Horrible. corren el arco. Claro, 2 años más, es 3 terrible. años más. Vos ya tenías el pie ahí. No. Ya Atrás, señor. estoy dejando mis sucesores. Claro. Estoy nombrando a todos. Estoy dando la herencia, repartiendo Tal los cual. bienes. Escucha, qué buen dato es. Ujú. Porque me parece que eso es lo que resume la lucha por nuestras conquistas o por nuestros derechos adquiridos. Bueno, el 1 de mayo hablamos después, pero el 1 de mayo es un día en gran parte del mundo, de los países del mundo, un día de movilización para reivindicar las luchas de nuestra clase a lo largo de toda su historia. O sea, Mirá qué retroceso. Venimos de vuelta por las 8 horas, por... bueno, el claro, sí. Por Dios. ¿El sí. 30 El esa? 30 lo Y después la otra Dale. la semana que viene. Obvio. Y lo que ocurrió y te traigas, ¿no? Dale. Vamos a la pausa porque en un ratito Juan Salvador de Luz, nuevo electo presidente de Farco, de la Federación Argentina, va por teléfono. Bueno, breve separador y vamos por tel. Dale. Muy bien.